Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos a Te lo cuento, el espacio de Telesur donde hacemos un repaso por lo más relevante de la jornada. De inmediato iniciamos con el primer tema. El gobierno iraní continúa respondiendo en puntos estratégicos a las agresiones militares de Estados Unidos e Israel. Más en Te lo cuento. Iniciamos contándoles que el secretario del Consejo de Seguridad Nacional, Ali Larijani, declaró que Irán está listo para una guerra continuada con base en el respeto de su soberanía y legítimo derecho a la defensa. El secretario iraní destacó que históricamente Irán no ha iniciado guerras ni ha lanzado ataques sin argumentos. Ali Larijani aseguró que mantendrán sus sistemas de defensa prestos al resguardo de los 6.000 años de civilización, de sus intereses y de su pueblo, y que harán frente al enemigo en todos los espacios. Además, reiteró la postura y rechazo de su país a la tiranía y al imperialismo que busca mantener su hegemonía en el mundo. Medios internacionales reportan una explosión seguida de un incendio en la Embajada de Estados Unidos en la capital de Arabia Saudita, Riad. El incidente ocurre luego de que 2 drones iraníes impactaran directamente en el complejo diplomático como parte de la respuesta militar a las agresiones de Estados Unidos e Irán. Por su parte, el Departamento de Estado de los Estados Unidos había instado a sus ciudadanos a abandonar el país de forma inmediata. Cabe destacar que la alerta de Washington se fundamentó en graves riesgos de seguridad no especificados en el territorio saudí. Hasta el momento, ni las autoridades locales ni las estadounidenses han ofrecido una versión oficial de los hechos o un balance de posibles víctimas. Veíamos así las imágenes. También Irán asegura haber atacado una instalación militar estadounidense que albergaba a más de 100 Marines en Emiratos Árabes Unidos. La acción se enmarca en la escalada de respuesta a las operaciones de Washington en la región. El cuerpo de la Guardia Revolucionaria de Irán anunció un ataque contra un sitio en territorio de Emiratos Árabes Unidos. Según la versión iraní, la instalación albergaba a unos 160 Marines de Estados Unidos. Este anuncio se produce en el contexto de continuas operaciones de represalia contra bases y activos estadounidenses en varios países del Golfo, mientras que las 2 últimas oleadas de ataques de represalia se dirigieron a activos estadounidenses en otros países como Bahrein, Kuwait y el Estrecho de Hormuz. Además, Irán lanzó una nueva oleada de misiles contra una base militar perteneciente a Estados Unidos ubicada en Kuwait, en el marco de la masiva respuesta militar iraní a la agresión de Estados Unidos e Israel. Cuerpos de la Guardia Revolucionaria Islámica confirmaron el ataque iraní enmarcado en la operación Promesa Verdadera 4. Surge como una represalia directa ante la agresión conjunta y premeditada lanzada por Estados Unidos e Israel el pasado 28 de febrero, donde fue asesinado el líder supremo de Irán, el ayatolá Ali Jamenei, además de otros altos mandos militares cruciales para la defensa de la nación persa. Esta agresión sionista, imperialista, que se desató como una masiva condena internacional. Enmarcada en sus acciones defensivas contra los constantes ataques de Estados Unidos e Israel, Irán lanzó un misil contra una base militar estadounidense en Jordania. La agresión no provocada contra el territorio iraní, que ha cobrado la vida de más de 550 personas, entre ellas alrededor de 171 niñas, ha sido denunciada por Teherán como una violación de su soberanía y ha generado una ola de condena internacional. Finalmente, por segundo día consecutivo, se celebraron manifestaciones populares en Teherán en apoyo a las Fuerzas Armadas iraníes.
Los manifestantes expresaron su rechazo a la agresión imperialista estadounidense contra la nación y corearon consignas en contra del régimen sionista israelí. Los manifestantes llamaron a la región de Asia Occidental a levantarse en protesta contra esta agresión sionista y condenar el asesinato del líder de la revolución islámica, Ali Khamenei. A su vez, una gran multitud de ciudadanos demostró su apoyo a las Fuerzas Armadas iraníes, las cuales defenderán la soberanía del país contra la agresión conjunta estadounidense sionista contra la República Islámica. Ante tal situación, la Media Luna iraní dio a conocer que 555 iraníes fueron martirizados en ataques de Washington y Tel Aviv en al menos 131 ciudades del territorio. Momento de revisar las reacciones en las redes sociales. En la red social X nos ubicamos con la usuaria María Montilla, que dice lo siguiente: tras los ataques de Estados Unidos e Israel a Irán, este responde con fuerza atacando la oficina de Netanyahu y dándole un poquito de su propia medicina. Seguimos con la usuaria María, que dice lo siguiente: Trump ataca a Irán para ayudar a Netanyahu a construir el gran Israel, robando territorios a los países vecinos. Irán es el único que tiene armamentos y fuerte ejército. Trump acude en ayuda de Netanyahu a cambio de administrar petróleo iraní para sus negocios. Por esto, la codicia anula. Al regreso les contamos que el gobierno de Daniel Noboa elevó del 30 al 50% la tasa arancelaria denominada de seguridad a los productos importados desde Colombia. Más en Te lo cuento. Ecuador elevó del 30 al 50% la tasa arancelaria a los productos importados desde Colombia, justificando la medida por la supuesta inacción del gobierno colombiano en materia de seguridad fronteriza. Más en Te lo cuento. Precisamente en Ecuador, el gobierno de Daniel Noboa elevó del 30 al 50% la tasa arancelaria denominada de seguridad a los productos importados desde Colombia. Por su parte, el Ejecutivo justifica esta medida por la supuesta inacción del gobierno de Gustavo Petro, del presidente de Colombia, en materia de seguridad fronteriza. Los sectores empresariales y consumidores cuestionan la decisión y advierten impactos económicos. Elena Rodríguez nos tiene más detalles. Desde el 1 de marzo de 2026 se rige el aumento al 50% de la denominada tasa de seguridad para importaciones provenientes de Colombia. La medida ya se siente en los mercados ecuatorianos. Precio sugerido $25. Evelyn, comerciante de la feria Iñaquito, asegura que el incremento ha reducido ventas y encarecido productos que durante años formaron parte de su oferta habitual. La verdad nos ha afectado muchísimo. Hay productos que vienen de Colombia y que no solamente son consumibles, sino también son desechables, en los cuales el cliente se ha visto afectado porque ya no adquiere ese producto. Hay cambios drásticos que de $2.50 a $3.50, $3.75 y el cliente ya no le alcanza. Las ventas afectadas, el producto ha quedado y ya no podemos hacer ni reposición. El impacto no se limita al comercio minorista. El 47% de lo que Ecuador importa desde Colombia corresponde a insumos y materias primas destinadas a la industria nacional. Productos farmacéuticos representan cerca del 14% del intercambio, ubicándose entre los principales rubros afectados. Uno de los productos que se importa de Colombia son las medicinas. Y yo como médico, pues me consta que las medicinas
mucha gente por optimizar recursos y en mejores condiciones traen de Colombia. Ahora se va a interrumpir, van a pagar directamente los pacientes, la gente. El gobierno sostiene que la decisión responde a criterios de seguridad nacional y a la protección del mercado interno. Sin embargo, gremios empresariales, muchos de ellos anteriormente alineados con el Ejecutivo, advierten que la medida puede generar distorsiones en las cadenas de suministro, afectar la competitividad de sectores que dependen del comercio bilateral y aumentar el contrabando. Desde el 1 de febrero hasta el 21 de febrero, último corte, las importaciones desde Colombia han disminuido en un 69% en valor dólares y en número de operaciones un 61%. Más de 7.600 importadores se están viendo afectados. Asimismo, alertan que esta escalada pone en riesgo miles de empleos. Esta medida tiene una afectación directa a 2.000 empresas. Y en esa virtud de esas 2.000 empresas, estamos hablando que al menos son 200.000 empleos relacionados. En Carchi, transportistas pesados protagonizaron este lunes 2 de marzo una movilización en rechazo a la medida. Aproximadamente 3.000 conductores aseguran que la reducción del flujo comercial ha afectado directamente su trabajo. Con imágenes de Juan Carlos Játiva, Elena Rodríguez, Telesur Ecuador. En este contexto revisemos algunas reacciones. Nos ubicamos en la red social X con la usuaria Gata en el Tejado, que dice lo siguiente: ante el aumento de aranceles del 30 al 50% impuesto por Ecuador, Colombia responde con reciprocidad y responsabilidad. La ministra de Colombia, Diana Morales, ya equipara las 73 partidas afectadas para proteger nuestra competitividad y a nuestros productores. En el gobierno de Gustavo Petro, las políticas de la vida también significan defender el empleo y la economía nacional. Lamentable que decisiones del gobierno de Daniel Noboa estén golpeando más a su propio país. Apoyamos estas medidas coherentes del Ministerio de Comercio de Colombia, que fortalecen la economía y cuidan a nuestros campesinos y empresarios. Seguimos ahora con el usuario Roque Ordóñez, que dice lo siguiente: 40.000 empleos en peligro. El incremento de aranceles de Ecuador a Colombia fue una medida tomada por el gobierno nacional tras Pipo acusar a Daniel Noboa de la muerte de Fernando Villavicencio. Esta decisión irresponsable provocaría que 40.000 empleos estén en peligro, según Fedexport. Incluso el número de despidos aumentaría a 200.000, según los datos de la Cámara de Industria y Producción. Al regreso les contamos que el gobierno de Brasil declaró en estado de calamidad pública a 26 ciudades, mientras que otras entidades se encuentran en estado de emergencia ante los embates de las lluvias torrenciales y sequías. Más al regreso en Te lo cuento. Estamos de vuelta con más en Te lo cuento y les contamos que en una entrevista exclusiva para nuestra multiplataforma informativa Telesur, el presidente de la Comisión de la Asamblea Nacional para el Seguimiento de la Ley de Amnistía, Jorge Arriaza, precisó que el objetivo de la ley es iniciar una nueva etapa de paz y entendimiento en el país. Escuchemos.
Bueno, este es un primer gran paso. Yo creo que la Venezuela que despertó en la madrugada del 3 de enero, escuchando los ruidos de las bombas, de los aviones, drones y otros artefactos voladores de última tecnología, de una potencia militar nuclear que nos atacaba, debe reflexionar de qué hicimos para llegar allí, qué no hicimos para llegar allí, por qué apelamos a la violencia tantas veces, por qué se llamó al bloqueo, a las sanciones del país, por qué no pudimos dirimir nuestras diferencias por las vías de la democracia en el territorio. Creo que debemos reflexionar todas y todos, y como ha dicho la presidenta encargada Delcy Rodríguez o el presidente de la Asamblea Nacional, debemos saber pedir perdón, y nosotros pedimos perdón en lo que hayamos fallado. Y estamos dispuestos a rectificar desde lo más profundo de nuestro corazón y de nuestra disposición. Y también de los otros sectores, porque son diversos, en la política venezolana, que hagan también una introspección, una reflexión, y que pidan o no pidan perdón, rectifiquen en las conductas en las que hayan podido caer para que vayamos a una etapa de mucha paz. En ese sentido, el presidente de la Comisión de la Asamblea Nacional para el Seguimiento de la Ley de Amnistía, Jorge Arriaza, hizo un llamado a la unidad nacional para defender la paz y la soberanía del país frente a las agresiones externas. Nosotros debemos estar unidos, y cuando digo nosotros, nosotras, me refiero a todos los venezolanos y venezolanas, unidos para proteger nuestra soberanía nacional, para proteger nuestra democracia, para proteger la paz del país. Mira lo que está pasando en el mundo, mira lo que está pasando en el Asia Occidental o en el Oriente Medio, como lo llaman. Nosotros no podemos sino preservar nuestra estabilidad y nuestra paz en esta América Latina y el Caribe, que es una zona de paz, y sobre todo en Venezuela, donde ha estado el epicentro de las agresiones en los últimos años, quizás por nuestros recursos naturales en el suelo y subsuelo, quizás porque hay una revolución socialista, pero en todo caso como patriotas que somos, compatriotas que somos en este país, debemos proteger esos recursos, proteger nuestra identidad, nuestra cultura, nuestra venezolanidad y convivir sanamente y en paz. Y ahora nos trasladamos a nuestra conexión crisis climática, donde el gobierno de Brasil declaró en estado de calamidad pública a 26 ciudades, mientras que otras entidades se encuentran en estado de emergencia ante los embates de las lluvias torrenciales y sequías. El Ministerio de Integración y Desarrollo informó que ciudades como Abaré y Campo Alegre de Lourdes atraviesan un periodo de sequía, al tiempo que localidades de Río de Janeiro y ciudades cercanas enfrentan fuertes lluvias e inundaciones. En este sentido, las autoridades de Brasil emitieron las alertas con el objetivo que las comunidades en riesgo puedan recibir recursos por parte del gobierno nacional. En tanto, Protección Civil evalúa las metas para abastecer a las barriadas más afectadas por los fenómenos meteorológicos. También ahora nos ubicamos en China, en el norte, donde fue activado un estado de emergencia ante la llegada de la temporada de nevadas en el país. Según datos del Observatorio Meteorológico Provincial, indica que en la provincia de Hebei fue activada la alerta tras el pronóstico de fuertes nevadas en varias localidades que pueden experimentar condiciones de tormenta de nieve. La autoridad meteorológica advierte que la nieve puede afectar el flujo de transporte público y particularmente así como los servicios esenciales y la agricultura. Los entes locales instan a la población a seguir las indicaciones dadas para la prevención de riesgos que pueden poner en peligro su seguridad. Ahora nos ubicamos en nuestro acostumbrado segmento de deportes, economía y cultura. Iniciamos con economía, donde este domingo el presidente Javier Milei inauguró el periodo legislativo con un discurso cargado de descalificaciones y escasos anuncios concretos. Veamos más en el siguiente material. Desde el atril de la Asamblea Legislativa, el mandatario argentino Javier Milei apeló a la herencia recibida y profundizó su alineamiento con la agenda de Donald Trump
sin presentar medidas para enfrentar la recesión y el deterioro social que atraviesa el país. En su intervención, volvió a señalar a la oposición peronista y lanzó amenazas contra Cristina Fernández de Kirchner en un tono confrontativo que marcó el inicio del año parlamentario. Mientras defendió la apertura importadora y el ajuste fiscal como pilares de su gestión, omitió el impacto del cierre de empresas y la pérdida de más de 500.000 de empleos en sectores industriales y de la construcción. Datos oficiales evidencian que la expansión de importaciones de bienes finales convive con una caída en insumos y maquinaria, afectando a pymes que sostienen el grueso del trabajo formal. Pese a prometer una transformación estructural, el mandatario no detalló políticas para revertir la crisis productiva ni el aumento de la precarización laboral en un escenario de creciente desigualdad y tensiones sociales. Y en materia deportiva les contamos que la cuenta regresiva en la Ciudad de México muestra menos de 100 días para el inicio del Mundial 2026 en México, Estados Unidos y Canadá. El reloj monumental de la FIFA ha dictado sentencia. México se encuentra oficialmente a menos de 100 días de dar el silbato inicial a la Copa del Mundo 2026. Con la llegada de los 2 dígitos en el contador oficial, la nación entra en la recta final de los preparativos para un evento que marcará un hito sin precedentes, al convertirse en el primer país en albergar 3 ediciones del máximo torneo de fútbol. La cuenta regresiva de menos de 100 días no solo representa un número simbólico, sino el inicio de la fase operativa crítica para las sedes mexicanas, Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey. En la capital, el Estadio Azteca se mantiene bajo el foco internacional, mientras continúan las adecuaciones para recibir el partido inaugural. Por su parte, el Estadio BBVA de Monterrey y el Estadio Akron en Guadalajara han intensificado sus protocolos de logística para garantizar la seguridad, luego que entidades gubernamentales y la FIFA aseguraron su uso tras los eventos locales vividos. Cabe destacar que el primer partido de la competición, México contra Sudáfrica, está programado para el 11 de junio en la Ciudad de México. Y en el contexto bélico que se está desarrollando en contra de la República Islámica de Irán, luego de los ataques perpetrados por Estados Unidos e Israel, la cultura y el patrimonio se ven afectados. Veamos. Entre los daños a patrimonios generados por los bombardeos se encuentra el Palacio Golestán, ubicado en la ciudad capital, espacio que fue declarado desde el año 2013 como Patrimonio de la Humanidad por parte de la Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO. Este recinto sufrió daños producto de los bombardeos que se vienen perpetrando desde el pasado sábado en contra del país persa. Este recinto posee estructuras que datan de hace más de 500 años y en general su arquitectura tiene una estética persa clásica con ornamentos muy complejos en cada espacio que lo integran. Destacan el trono de mármol, una estructura de tallo fino, el salón de museo, el salón de los espejos y el salón brillante. La agencia de prensa ISNA informó que las ondas expansivas afectaron parcialmente la estructura, afectando puertas, ventanas y espejos. Los daños por los bombardeos son significativos, pero en algunos casos irrecuperables. A pesar de que las estructuras de los diferentes recintos que integran el palacio soportaron las ondas expansivas de las bombas, los ornamentos, ventanas, puertas, lámparas y diversas piezas de cristal quedaron destruidas casi en su totalidad. Destaca el hecho de que las piezas dañadas en su mayoría son antigüedades y obras de arte elaboradas en materiales nobles, lo que significa una pérdida tanto artística como económica. Esto pone en evidencia lo lamentable de los daños colaterales de esta agresión imperialista que no discriminan a la hora de causar destrozos a una nación soberana y una cultura arraigada en su historia y patrimonio. Finalizamos nuestra emisión de Te lo cuento en el oriente de China, donde comienza la temporada de floración de los cerezos. Miles de turistas visitan el jardín de té de cerezos de Zhongfu Taiping para disfrutar de este espectáculo único. Con esta información despedimos la emisión de Te lo cuento. Nos vemos en la próxima. Hasta entonces.